Gloria a Dios, aleluya, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estar aquí ante tu divina presencia, Señor. Gracias por otra conferencia más, Señor, otra prédica más que tú nos dejas aquí, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es el pan nuestro de cada día que cae del cielo y tu palabra nos fortalece, nos levanta, Señor. Gracias, Señor, por tenerte en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú llegaste a nuestra vida un día, Padre, y vas a seguir llegando a la vida de más personas, Padre. Por fe lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bienvenidos a todos a esta prédica más, una prédica más. El tema de hoy es la época del anticristo, parte 3. La época del anticristo, parte 3. Yo sí les quiero decir algo, que realmente todo esto está sintetizado, no estamos en una profundidad de estar explicando todo, porque saldrían más de unas 20 conferencias, pero yo les he estado dando versículos, ustedes estudienlos y pues para la gloria de Dios, y nos ponemos en oración, el Espíritu Santo siempre nos va guiando. Y no les dé miedo cuando abran el libro de Apocalipsis, al contrario, demos gracias a Dios que el Señor nos dejó por medio del apóstol Juan, por medio de Daniel, por medio de sus profetas y todo, nos dejó saber todo lo que se viene ya en estos tiempos. Pero aquí estamos en otro video más, en otra conferencia más, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque yo siempre he dicho que los que predicamos, los que evangelizamos, siempre somos nada más instrumentos. El que hace todo es nuestro Señor por medio de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Repetimos, estamos viviendo tiempos apocalípticos. Realmente, de verdad que hay erupción de volcanes, terremotos, inundaciones de nieve, incremento demoníaco, lluvia de rayos que han matado muchas personas, sobre todo en la India, pero también vamos a reconocer que en la India hay mucho satanismo, mucho brujo, brujas, hechiceros. Entonces, en la tierra también gime de tanto pecado que hay. Y de verdad que solamente nuestro Señor nos tiene paciencia por todo el pecado que está abundando en el mundo entero. El mundo está en colapso, hay miedo, hay temor, hay depresión. Yo lo que les quiero decir es que no agarren nada de esto, porque esto es lo que el diablo quiere que nosotros tengamos, y así es como nos quiere matar. Y si uno muere sin estar preparado con Dios, sin estar preparado para irnos con Dios, sabemos que hay infierno y está el reino de los cielos también. Hay personas enfermas y muchas están endemoniadas también y no lo saben. Cristianos jugando a ser cristianos, otros pues realmente pues han abierto la puerta para que pueda entrar el enemigo. Entonces, definitivamente, otros cristianos, otras personas que han venido a Cristo, que son cristianos, han dado pues paso atrás, camino atrás al mundo. Otras personas totalmente están frías. La apostasía se ha incrementado realmente en gran manera, y muchas personas todavía no creen que estamos en principios de dolores, así como lo dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24. Lean todo el capítulo 24, en Mateo capítulo 24, lean, para que ustedes vean que lo que estamos pasando ya son tiempos apocalípticos. Y muchas personas dicen, ay, pero dicen que viene Cristo y no viene. O sea, yo digo, como contestan, no saben nada. No tienen, realmente no han escuchado el Espíritu Santo, y muchos lo han escuchado, pero aún así se han enfriado.
Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos también. Den gracias a Dios que todavía no ha venido nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que nadie se pierda y que vengan muchos al arrepentimiento. Él nos ama, Él dio su vida por nosotros. Entonces, realmente nosotros tenemos que dar todo también para ganar a Cristo, para que Cristo, el Espíritu de Dios, esté dentro de nosotros. En la prédica pasada, la época del anticristo, la antepasada, perdón, la época del anticristo parte 2, hablamos, nada más les voy a hablar un poquito, hablamos de la bestia, o sea, del anticristo. El anticristo es una bestia porque pues Satanás le da todo su poder y su trono para gobernar el mundo entero. Esta bestia ganará el poder político, yo lo voy a estar repitiendo, poder político y religioso del mundo al mismo tiempo. El Señor nos habló en la prédica pasada, que fue la prédica que el Señor me dio y se interrumpió la otra parte, o sea, se interrumpió esta prédica. La prédica pasada viene tribulación y tú tendrás que luchar por tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que no estemos en la gran tribulación. Hoy vamos a ver un poquito. Yo lo he sintetizado porque no podemos dar todo, se harían muchísimas conferencias, yo creo más de unas 20 conferencias en la época del anticristo, pero el Señor nos habló en la prédica pasada que viene tribulación y tú tendrás que luchar por tu vida, y si viene tribulación, el arrebatamiento ya está muy cerca, en cualquier momento. La señal en cuanto empieza la tribulación es el pacto, lo estoy repitiendo, el pacto que hará el anticristo con Israel, un pacto de paz. Y muchos lo van a engrandecer al anticristo, le van a dar gloria porque éste llega vestido de ángel de luz, recuerden los primeros 3 años y medio, y los que no leen la Biblia y no creen la palabra de Dios le van a creer a la serpiente como lo hizo con Eva, y vendrá destrucción para todos los que no creyeron en la palabra de Dios y creyeron en la mentira del diablo. Este hará prodigios y señales mentirosos junto con el falso profeta, el profeta del anticristo, y engañará a la mayoría de las personas a nivel mundial. Y recuerden que son 7 años de tribulación, los primeros 3 años y medio estará vestido como ángel de luz. Y Israel espera un Mesías político. Ellos todavía están esperando un Mesías político. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos están esperando un Mesías político. Y le van a creer al anticristo y lo van a adorar porque ellos creerán que su Mesías llegó a gobernar el mundo y como llega como ángel de luz a los 3 años y medio. Cuando empieza la gran tribulación llega como ángel de luz, entonces ellos le van a creer, pero a los 3 años y medio da a conocer su verdadera identidad, como lo es, una bestia. Rompe el pacto con Israel, porque acuérdense que es un pacto de paz, rompe el pacto con Israel y llega a ser gobernante mundial y se declara a sí mismo como Dios y profana el templo de Jerusalén. Pero vamos a ir viendo todo eso, nada más de un repaso de lo que hemos estado hablando. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a Mateo capítulo 24, versos del 15 al 22. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Por tanto, dijo nuestro Señor Jesucristo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta a Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta. En los juicios de Apocalipsis, un ay representa un juicio de Dios divino. Pero en este caso, ay de las que están encinta, de las que están embarazadas. Dios las cuide. Y de las que críen en aquellos días.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya aquí el último versículo ya está hablando de cuando venga la segunda venida de Cristo, cuando Él va a pisar la tierra. Recuerden que en el arrebatamiento, porque Él viene en dos fases, el arrebatamiento, en cuanto venga el arrebatamiento, Él va a estar en el aire, entre las nubes, y va a ser el llamado a su iglesia, y solamente su iglesia es quien oirá. Y en un abrir y cerrar de ojos, recuerden que ya he dado la cita, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Y digo seremos, hay que contarnos todos. Si tú no te contabas, yo te aseguro que hoy te vas a contar escuchando esta conferencia. Porque cada día, el Señor nos habla. Y nos habla por medio de sus instrumentos. Y Él quiere que tú y yo y toda la humanidad seamos salvos. Esta palabra es para todos nosotros. Amén. La gran tribulación es un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo. Pero es también un tiempo, lo dije que lo íbamos a estar repitiendo, un tiempo de ira satánica y persecución contra los que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. Durante este periodo muchas personas sufrirán terriblemente como objeto de la ira de Satanás. Este conflicto entre la justicia y la maldad es tan intenso que solo se le puede llamar una gran tribulación. Recuerden que el mismo Satanás estará gobernando con su verdadera identidad después de los 3 años y medio, porque empieza como ángel de luz, nada más se los estoy recordando, no lo tengo aquí en las notas, empieza como ángel de luz, haciéndose pasar que es muy buena persona, y todo mundo se maravillará de este personaje, porque dirán que es una persona que Dios envió para poder controlar todo el mundo por las maravillas que Él va a hacer y por todo. Pero recuerden que a los 3 años, y la señal empieza, lo voy a repetir más adelante, con el pacto de paz que hace con Israel. Un pacto de paz que no va a cumplir. Ya lo hablamos también en la otra conferencia. Y también vamos a estar hablando, levantará su imagen en el templo de Dios, declarándose Dios. Así es que ese anticristo inicuo, hombre de pecado, la bestia, realmente va a ser el mismo Satanás dentro de este personaje. Aquí en Mateo nos está hablando el Señor y dice que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora, que vamos a hablar más adelante, dice de que habló el profeta Daniel. Para poder entender también el libro de Apocalipsis, tenemos que leer en el libro de Daniel. Dice que el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Vamos a hablar ahorita más adelantito lo que es la abominación desoladora. Yo voy a explicar. Pero vamos a Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulos 3 y 4. Habla el apóstol Pablo respecto a la venida del Señor y dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Para los cristianos tibios que hacen caso omiso de la palabra de Dios,
siguen en el mundo, no se congregan, muchos están decepcionados de no encontrar una iglesia en donde se hable sana doctrina. Yo entiendo todo eso. Oren y pídanle a Dios que los guíe. No hay iglesias perfectas, tampoco nosotros somos perfectos, pero por lo menos que se hable sana doctrina. Bueno, para todos los que quieran quedarse y conocer al anticristo, habrá una señal, como lo dije hace rato. Cuando él empieza en los primeros 7 años, este anticristo, este hombre de pecado, el inicuo, aparenta ser como un ángel de luz. Y la señal que hace el pacto de paz con Israel. Entonces, cuando ya pasan 3 años y medio, hay otra señal que rompe el pacto con Israel, y habrá esta señal que se llama la abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? Es la profanación del templo de Jerusalén por el anticristo, por la bestia. Profanación quiere decir tratar algo sagrado sin el debido respeto. O sea que toma el lugar de Dios. Él quiere que se le adore. Todo el tiempo ha querido que se le adore. La tribulación dura 7 años. Inmediatamente, cuando haya pasado el rapto de la iglesia, se hace a un lado lo que hablamos, o sea, en la otra conferencia de la parte 2, se hace a un lado el Espíritu Santo y empieza la tribulación. Es cuando el anticristo hace el pacto de paz con Israel, aparece como ángel de luz, y entonces ahí es, yo lo estoy volviendo a repetir y explicándolo por si todavía no lo entienden bien, y entonces es cuando realmente empieza y creen que, este hombre está haciendo muchas maravillas y todo. Como en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Esta bestia es el inicuo, hombre de pecado. Este es el anticristo, pero muestra su verdadera identidad. Como lo he estado diciendo, a los 3 años y medio, rompe el pacto de paz con Israel, llega a ser el gobernante mundial y se declara a sí mismo como Dios. Profana el templo de Jerusalén, prohíbe el culto a Dios y causa desolación en la tierra de Palestina. Este inicuo, esta bestia, afirmará que Él es Dios y exigirá adoración. Y los últimos 3 años y medio solamente se le puede llamar la gran tribulación. Se apoderará del templo de Jerusalén y prohibirá la adoración a Dios. Y eso lo leímos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Esta bestia reinará durante 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. La abominación desoladora marcará el principio de la etapa final de la tribulación, o sea, a mediados. ¿Qué es lo que habla en Daniel también sobre las semanas? Que para explicar todo eso se lleva uno mucho tiempo. Pero a los 3 años y medio, después de los 3 años y medio, ustedes, los que se quieran quedar, Dios quiera que nadie que escuche esta conferencia nos quedemos. Pero para los que se quedan, la señal, o los que se van a quedar, la señal que pueden ver es que a los 3 años y medio va a mostrar su verdadera identidad. Ya no es el ángel de luz al que adoraban, al que maravillaban. Miren, aquí me voy a salir un poco porque esto no está tampoco en mis notas. Ahorita, ¿cómo está el mundo? En colapso. Se viene una hambruna grande, hambre.
Las naciones van a ir decayendo, va a haber falta de trabajo, se van a cerrar empresas, multimillonarios, trillonarios van a bajar también su nivel de ser millonarios, empresas grandes van a caer, no va a haber trabajo, va a venir una decadencia total para todo el mundo. Hambre, eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis, nada más que no puedo dar tantos detalles, pero eso es lo que viene. Va a haber una decadencia a nivel mundial, en donde ya no van a poder los presidentes que gobiernan cada país. Van a necesitar ayuda. Todo esto es parte de los juicios de Dios. Por eso el Señor nos está diciendo, arrepiéntete con todo tu corazón. No dejes de congregarte, lo dijo por medio del apóstol Pablo. Busca una iglesia de sana doctrina. No vas a encontrar ninguna iglesia perfecta porque no la hay. Ni vas a encontrar pastores perfectos porque no los hay. Todos estamos todavía aquí en la carne. Y la carne es pecaminosa. La carne a veces nos hace hablar o decir algo que no queremos, pero cuando sentimos ya lo hablamos. Congrégate. Con que hablen sana doctrina es más que suficiente. Pero estudia la palabra de Dios, si hay iglesias donde no están preparando a las personas para lo que es la venida de Cristo. Principalmente ahorita, todas las iglesias deberían estar preparando a las ovejas de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero congréguense, porque esa es una de las obediencias que tenemos tenemos que estar con el Señor. Entonces viene una decadencia mundialmente. Cuando ya los países vienen guerras, vienen todo, o sea, todo eso va a pasar. Mucha gente va a morir. Por eso nosotros no sabemos cuándo nos pase la muerte física. A lo mejor hasta antes de que venga el rapto. Por eso todos tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Y si no estamos preparados, morimos en un terremoto, morimos en una inundación, morimos en algo de lo que está pasando ahorita, porque el mundo entero está en colapso. Morimos sin Cristo. Entonces sí, sin estar preparados. Entonces sí, derechitos al infierno. Yo tengo que decir la verdad. Todo el que muere sin Cristo va al infierno. Todo el que muere con Cristo y se prepara va al cielo. O sea, tenemos que estar preparados. Entonces, esta bestia reinará durante 3 años y medio ya con su verdadera identidad. Para todos ahorita, en los primeros 3 años y medio, este hombre que se hace pasar, el mismo Satanás que se hace pasar por ángel de luz, va a permitir todavía religiones ahí. A los cristianos ya eso de antemano sabemos que ya nos están persiguiendo. Y nosotros sabemos que podemos morir por Cristo también, en cualquier momento, y más cuando predicamos. Si ustedes vieran cuánta guerra espiritual yo tengo, yo también necesito oraciones de ustedes, de parte de ustedes, porque yo también estoy pasando guerra espiritual y en todas las áreas. Pero bueno, estamos aquí y seguimos. La abominación desoladora marcará el principio de la etapa final de la tribulación, de la gran tribulación. El anticristo levantará su imagen, que lo vamos a ir viendo más adelante, en el templo de Dios y declarándose Dios. En unos momentos vamos a hablar de lo que es la imagen y todo eso. Más adelantito vamos a hablar. Entonces, durante la gran tribulación, las personas tendrán que escoger seguir el camino pecaminoso del mundo y aceptar la nueva religión ecuménica de la bestia, o creer en Cristo y permanecer fiel hasta el final. Los que permanezcan fieles a Cristo, a Dios y a su palabra, serán perseguidos y posiblemente asesinados. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Satanás los vencerá, no en el sentido de que su fe sea destruida, sino en el martirio de muchos. Lean Apocalipsis capítulo 6, versos del 9 al 11. Por 42 meses el anticristo hará guerra total contra los creyentes que se quedaron por no prepararse cuando les llegó, como en este momento, palabra de Dios.
Otros yo sé que ni siquiera les llega, no nada más estas prédicas, les llegan otras prédicas y las ignoran, ni siquiera tienen tiempo para leerlas o dicen esto es mucho, pero pueden estar en el teléfono, en el chisme hasta por 1 hora, 2 horas. O pueden estar viendo películas pecaminosas hasta por 3, 4, 5 horas. Y no se enfadan, pero Dios está mirando todo. Para Dios no, en el juicio del gran trono blanco, para Dios no va a haber ningún impedimento porque todo lo están anotando en los libros que se van a abrir en el juicio del gran trono blanco. O sea, no va a haber excusas. No va a haber ningún impedimento de que el juicio llegue a cada persona. Entonces, cuando les llega palabra de Dios, pues no les interesa y no leen la palabra de Dios también. Y entonces por eso es que los que se queden van a ser engañados por sus propios pastores. ¿Y cómo? Porque nunca los prepararon, otros porque solamente les hablaron de prosperidad y no de los juicios de Dios que vendrían en este tiempo. Pero todos daremos cuenta a Dios qué hicimos con el llamado que tuvimos y los dones que Dios nos dio. Váyanse a Ezequiel capítulo 3 versos 17 al 21 para que ustedes vean. Yo me pongo de ejemplo que ni yo por predicar, por estar sirviéndole al Señor y por predicar, me lo tomará en cuenta si yo les oculto la verdad o parte de la verdad. Ahí está. Por eso es que yo les tengo que decir que hay infierno. Porque ahí dice en Ezequiel capítulo 3, versos del 17 al 21, que si vemos que el hermano, que la otra persona está en pecado, nosotros les tenemos que decir. Dice, porque si no le dices, esa persona morirá, pero a ti te cobraré la sangre de esa persona. O sea que también nosotros, por mucho que le sirvamos al Señor, nos va a cobrar la sangre de esa persona. ¿Qué quiere decir? Que esa persona morirá, va al infierno, después el juicio del gran trono blanco y después es lanzado al lago de fuego. Pero nosotros, si no predicamos la verdad, no nos salvamos. Nosotros también nos llega eso, porque a eso ya se le llamaría apostasía. Predicar lo que queremos que escuchen las personas y no lo que tienen que escuchar y lo que Dios nos ha puesto como atalayas para que les llegue la palabra de Dios a su vida y se arrepientan y sean salvos. Amén. Así es que muchos dentro de la iglesia sirven en su nombre y creen que son siervos de Dios, pero al final del camino Jesús nunca los conoció. Todos debemos estar comprometidos con la verdad y la justicia reveladas en la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios nos llama, cuando tenemos un llamado, Él nos capacita. El Señor nos capacita. Pero si no hay llamado, no hay capacitación del Dios Todopoderoso. Por eso es que los que se meten a evangelizar, a predicar, sin tener el llamado, a ser pastores y no tuvieron el llamado, la verdad que eso es terrible. ¿Por qué? Porque se metieron ya sea por los diezmos, ya sea por el dinero, por las razones que sean. Yo no me meto tanto en nada de eso, por las razones que sean. Pero todos vamos a entregar cuentas, los que hablamos de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Hay muchas personas que no tienen el amor de Dios para hablar de la palabra de Dios, para pastorear, para evangelizar, para predicar. ¿Y por qué lo digo? Porque yo lo sé. Yo lo he mirado. El amor de Dios tiene que estar en todos nosotros para predicar su palabra, en los pastores. Tiene que estar en los predicadores, en los evangelistas. El amor de Dios por sus ovejas, por la humanidad. Así como Dios los ama, nosotros tenemos que amar. Y por eso muchas personas dejan las iglesias, pero Dios está viendo todo. ¿Por qué?
porque ven muchas cosas dentro de la misma iglesia. Y son piedra de tropiezo para muchos. Son piedra de tropiezo. Así es que Juan finaliza esta revelación de Jesucristo advirtiendo sobre la terrible posibilidad de algunos que pierdan su parte en el libro de la vida y la santa ciudad, la bendición de tener vida eterna. ¿Por qué? Por no predicar como Dios quiere que estemos predicando. Amén. Y nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Dios nos ha puesto como atalayas, como vigilantes para las ovejas del Señor, para predicar la verdad de las Sagradas Escrituras y vengan muchos al arrepentimiento. Los juicios de Dios estarán cayendo durante 7 años, que es lo que va a durar la tribulación. En el pasado se revelaron la ira y el odio de Dios respecto al pecado mediante el diluvio. Lean en Génesis los capítulos del 6 al 8. En la actualidad Dios manifiesta su ira al llevar a la ruina, a la muerte, a todo aquel que lo desobedece. Romanos capítulo 1, verso 18, Romanos capítulo 3, verso 20 y Romanos capítulo 6, verso 23. En el futuro, Dios manifestará su ira contra los impíos de este mundo mediante una gran tribulación. Mateo capítulo 24, ustedes lo pueden leer, y Apocalipsis capítulos del 5 al 19. La ira de Dios no es su última palabra para la humanidad, porque Él ha provisto una vía de escape. Una persona puede arrepentirse del pecado y volverse en fe a Jesucristo. ¿Me están escuchando? Todavía hay tiempo para todos los que se quieran arrepentir de lo que estén haciendo. Todavía hay tiempo. Si tú vienes con un arrepentimiento genuino a Cristo Jesús, Él te ve como radiografía. Él sabe lo que tiene tu corazón, sabe el arrepentimiento, sabe lo que tú deseas. Y entonces, al aceptarlo como Señor y Salvador en tu vida, entonces Dios se compadece de toda criatura, de toda su creación, de todo el que venga en arrepentimiento para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos muestra su amor miren, cuando nosotros venimos a Cristo, lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida, Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, porque antes de venir a Cristo andábamos en el mundo, en el pecado, y que diga alguno, no, yo no andaba así. Todos, dice la Biblia que nadie estaba sin pecar. Y nadie está en el mundo sin pecar, sin venir a Cristo. Éramos pecadores. Cristo murió por nosotros porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Lean en Romanos capítulo 5, verso 10. La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección, por las cuales recibimos el perdón y la reconciliación con Dios. El creyente permanece salvo mediante la fe viva en la unión con Cristo vivo. Si Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por todos, mientras éramos enemigos, porque estando en el mundo, en el pecado, éramos enemigos de Dios. Antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos mediante la fe que tenemos en su Hijo Jesucristo? Y somos sus hijos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Lean Juan capítulo 1, verso 12. Si permanecemos fieles a Él y a su palabra, hará todo lo posible para salvarnos. Cristo nos ama y Cristo ama a sus hijos. Y Él lo que quiere es que todos
vengan al arrepentimiento y sean salvos. Y los que ya hemos venido a Él, que estemos todo el tiempo reconciliados, en comunión con Él y reconciliándonos, porque le fallamos con la mirada, con el pensamiento, con las palabras, con las acciones, con los sentimientos, con todo le fallamos al Señor. Así es que Él hará todo lo posible por salvarnos de la ira venidera, de la gran tribulación. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos al Dios Todopoderoso que nos ama por medio de su Hijo Jesucristo. Nos puede salvar. Gloria a Dios. Para todo el que quiera ser salvo y tener vida eterna. Entonces, vamos a hacer la oración, yo la voy a estar repitiendo al final, la oración de fe para salvación, al final de esta conferencia. Amén. Bueno, seguimos con lo del anticristo, con la bestia. ¿Y por qué seguimos? Porque estamos hablando de la época del anticristo, no porque él tenga mucha importancia, no, estamos hablando lo que va a pasar. Y vienen juicios y viene todo eso. El tema de hoy, la época del anticristo, es la parte 3. Bueno, entonces, en la conferencia, como les dije, la época del anticristo, parte 2, hablamos sobre sobre la clase de bestia que es el anticristo, con todas las bestias que entran ahí dentro de él. O sea, es una bestia que realmente va a poder hacer tantas cosas, que es permitido por Dios, porque ahí vienen los juicios de Dios. Entonces, lean ahí en el capítulo 13 también de Apocalipsis, vamos a ver también más adelante eso. El anticristo usará la tecnología para aparecer por todo el mundo, y a todo el mundo le parecerá que el anticristo ha sufrido una herida mortal, pero resucita por el poder de Satanás. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Esto yo no sé si será que finge alguna herida o realmente si le pasa algo y como hacen prodigios engañosos, pero son falsos y son del poder de Satanás, que el Señor le permite porque es parte de sus juicios divinos de Dios. Entonces no lo sabemos. Pero ahí supuestamente lleva una herida, no sé si muere y resucita, y total que ahí y le van a creer, porque la gente que no cree la verdad de Cristo ahora va a creer la mentira del diablo en esa época, que ya estamos. Miren, ya estamos, nadie sabe cuándo venga Cristo, pero puede venir hoy en la noche, puede venir en este año, y empieza la gran tribulación, y es la agenda del 2030 que tienen los que se dicen poderosos en este mundo. 7 años de tribulación. Así es que nadie sabe, pero pues uno se puede imaginar muchas cosas, ¿verdad? Hay que estar preparados, porque aunque no venga Cristo hoy, se nos puede ir la vida física hoy. Y si morimos sin Cristo, ¿qué va a pasar? Hay infierno para los que mueren sin Cristo y hay el reino de los cielos para los que mueren con Cristo. Yo se los voy a estar repitiendo. El anticristo usará la tecnología y va a aparecer en todo el mundo y va a parecer que sufre una herida mortal, pero resucita, ya me imagino, o sea, por televisiones, todo, porque ya todo lo tienen preparado. Pero resucita por el poder de Satanás. O sea, es el poder que Dios le permite que haga. Dios permitirá todo esto para todos los que no creyeron la verdad de Dios y crean la mentira del diablo. Esto es parte de sus juicios. Para todos los impíos. Y para todos ellos se maravillarán del engaño de Satanás y lo adorarán todos los moradores de la tierra, porque todavía no conocen su verdadera identidad. Es cuando empieza. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Todos los que lo van a adorar, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Lean. Yo estoy sintetizando todo. Hay mucho que aprender. Ustedes lean, que no les dé miedo el libro de Apocalipsis, pero si no lo entienden, pónganse en oración.
Hay también Biblias de estudio, que ahí también viene un poco de explicación. Esas las pueden ordenar ahorita, que todavía se puede. Ahorita, porque después van a quitar ya todo eso, que ya está a punto de que se quite todo eso. Entonces hagan oración y el Espíritu Santo te revela muchas cosas. Cuando el anticristo muestra su verdadera identidad y se declara a Dios y afirma que posee el poder sobrenatural del mundo demoníaco. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Por lo tanto será adorado. Apocalipsis capítulo 13, versos 4, 8 y 12. El anticristo demostrará, fíjense bien, demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas y milagros. Porque recuerden que eso lo hablamos, que el anticristo recibe todo su poder, todo el poder de Satanás, y ya está en Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Entonces, hará maravillas, milagros, prodigios y milagros mentirosos, que engañarán a la humanidad para que acepten la mentira. Fíjense nada más. Es posible que todo esto, como les dije, se ha visto por televisión alrededor del mundo, que más seguro sí es seguro que todo esto va a pasar. Millones de personas serán impresionados por esos supuestos prodigios y milagros mentirosos. Esta bestia tendrá poder por 42 meses solamente. 3 años y medio. Santo Dios, los últimos 3 años y medio, cuando demuestra su verdadera identidad. El mismo Satanás gobernando y haciendo todo lo que quiera hacer. Padre amado, imagínense, no estamos hablando de los juicios que estarán cayendo durante la tribulación. Los primeros 3 años y medio y los últimos 3 años y medio de lo que es la gran tribulación. Aparte, los juicios de Dios que estarán cayendo sobre el mundo impío. Todo esto será terrible, y si no nos preparamos para irnos en el rapto, no creo, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, que soportemos vivir en la gran tribulación. Esto será terrible, 100%. Les voy a hablar un poquito de los juicios, pero es un poco y está sintetizado. Ustedes métanse, porque voy a estar dando a versículos, métanse bien a leer todo esto. Si no le entienden, lean también, pues más bien tienen que leer el libro de Daniel para que puedan entender el libro de Apocalipsis, porque si no, pues no lo van a poder entender también. Ok, miren, vamos a ver unos puntos. Número 1, el rollo y el cordero. En Apocalipsis capítulo 5. Este libro, nada más les voy a ir sintetizando lo que yo más pueda. Este libro contiene la revelación de lo que Dios ha determinado para el futuro del mundo y de la humanidad. Describe cómo el mundo será juzgado. Cristo Jesús aparece como un cordero que lleva las marcas de haber sido herido. Lean, Apocalipsis capítulo 5. Haber sido herido representa su entrega en la cruz por los pecados de la raza humana. Esto significa que la dignidad, el poder, la autoridad y la victoria de Cristo provienen de su muerte expiatoria. El Cordero es el símbolo principal de Apocalipsis para Cristo. El juicio de Cristo es sobre los que rechazan su sacrificio como el Cordero de Dios. Amén. ¿Y cuántos lo rechazan? Los que no quieren venir a Cristo a hacer la oración de fe para salvación y siguen adorando ídolos y que el sol, la luna y las estrellas y todo lo que el diablo les pone enfrente, por tradición. Punto número 2, Jesucristo mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, abre todos los sellos, los cuales revelan los juicios de Dios sobre el mundo. Los juicios son de origen divino porque se ha entregado en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Lean Apocalipsis el capítulo 6. Los sellos. Ahí vienen los 4 caballos de Apocalipsis. Realmente
para entrar en todo eso son conferencias de unas 2 horas y saldrían no sé cuántas conferencias, pero léanlo. Punto número 3, los 144,000 sellados. Yo quiero que pongan atención de esto porque al último vamos a hablar de los sellados. Los 144,000 sellados en Apocalipsis capítulo 7. En el capítulo 7, este es un intermedio entre el sexto y el séptimo sello que revela a los que permanecieron fieles a Cristo durante la gran tribulación. Los mataron por no negar a Cristo, pero sus almas llegaron al reino de Dios. Y pues, lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Entonces, miren, en Apocalipsis capítulo 8 es la apertura del séptimo sello. Este inicia el juicio de las 7 trompetas. El apóstol Juan dice que se hizo silencio. Yo quiero que ustedes agarren su Biblia y lo lean. Anótenlo ahorita los versículos si quieren y lo lean. El apóstol Juan nos dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este silencio en el cielo se debe al horror de los juicios venideros contra el pecado. En el capítulo 8 de Apocalipsis son las primeras 4 trompetas que tocan los ángeles del cielo. Y no estoy explicando bien cómo serán los juicios de Dios. En ese tiempo, ay Dios mío, es que todo eso viene horrible, bien horrible. Miren que salieron más de 20 prédicas en el 2020. Pero yo todavía no tenía el canal de YouTube. Lo tenía, pero no sabía cómo usarlo. Pero salieron, yo pienso que como unas 22 prédicas de lo que fue de Apocalipsis, y eso que no era todo lo que estaba yo explicando. Yo las mandaba por el WhatsApp. Entonces salió mucho, pero todo esto viene terrible. Miren, en Apocalipsis capítulo 8, verso 7, empiezan las primeras 4 trompetas de juicio. Cae granizo y fuego mezclados con sangre. Fueron lanzados todo eso sobre la tierra. Muchos seres humanos mueren. En los juicios van a estar muriendo muchos seres humanos. Imagínense, mueren sin Cristo muchos. Se van al infierno y es lo que Dios no quiere. Por eso Dios nos puso como atalayas a todos para que estemos preparando el rebaño del Señor. Para que les estemos diciendo los juicios que van a caer. Lean ustedes. Yo solamente estoy sintetizando. Pero léanlo. Yo quiero que yo oro al Señor porque ustedes tengan hambre y sed de la palabra de Dios, que agarren la Biblia, que ustedes escudriñen y que el poder del Espíritu Santo los vaya guiando. Él nos habla cuando nosotros tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Muchos seres humanos mueren. 1/3 parte de vegetación es destruida por fuego y granizo mezclados con sangre. Estos juicios se tienen que hablar, es para advertir a la humanidad y llevar a muchos al arrepentimiento. Y que el poder del Espíritu Santo en este momento les pueda dar convicción. Y que abran ustedes los ojos, que abran sus oídos para mirar todo lo que viene. Todo lo que está pasando ahorita son advertencias de Dios. Y el mundo está en colapso. Apocalipsis capítulo 9, vamos al 5 punto. Apocalipsis capítulo 9, es la 5ª trompeta y sexta. Saldrán langostas sobre la tierra. Escuchen lo que yo estoy hablando. Saldrán langostas sobre la tierra. Estas langostas representan un incremento en el número de demonios y en la actividad demoníaca desatada en la tierra hacia el fin de la historia. Ya los últimos 3 años y medio, los 42 meses que está libre Satanás para hacer y deshacer todo, porque son juicios de Dios, lo está dejando. Pero Dios quiere que venga la mayoría al arrepentimiento, que vengan todos.
Imagínense si Satanás se quedara sin personas ahí, que viniéramos todos en reconciliación, otros en arrepentimiento, aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Y a estas langostas, fíjense, a estas langostas se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen. Fíjense, escúchenme, por favor. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, o sea, a la humanidad. Que no tuviesen, vean bien lo del sello, que no tuviesen a la humanidad, que no tuviera el sello de Dios en sus frentes. Que esto es el sello del Espíritu Santo en la frente. Todos los que no han venido a Cristo no tienen el sello del Espíritu Santo. Lo voy a hablar ya casi al último. Pero a estas langostas demoníacas se les dio poder y que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, o sea, a la humanidad. Si a mí se me parte mi corazón, yo no sé por qué. Yo he sufrido, yo no sé por qué. Ni pastores, ni evangelistas, ni predicadores, no todos, algunos sí están predicando esto. Predican en sus iglesias para que vean lo terrible que viene, para que muchos lleguen al arrepentimiento, a la reconciliación y se arrepientan y no mueran. Solamente les dieron poder y permiso para que atacaran a la humanidad, a los hombres, a la humanidad, que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue porque el sello de Dios es la marca a todos los que hemos venido a Cristo. Aquí me voy a desviar, pero lo voy a explicar al final. El sello de Dios en la frente es la marca del Espíritu Santo, es la marca de propiedad que somos de Dios. Y a estos se les dio a poder para que dañaran a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los mataran. ¿Cómo será el dolor? Porque estos son juicios de Dios. ¿Cómo será el dolor? Que dice que no los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Apocalipsis capítulo 9, versos del 3 al 5. Y en aquellos días esta humanidad buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, porque son juicios de Dios y es una orden de Dios. Apocalipsis capítulo 9, verso 6. Yo no estoy hablando de todos los juicios, estoy hablando de algunos nada más. No puedo hablar de todos. Estos son los juicios de Dios, cuando las personas se oponen a Dios y a su verdad y buscan la maldad. Llegan a ser presas de lo demoníaco. Las fuerzas del mal se posesionarán de la naturaleza del alma y de la vida misma de ellos. Los que tenían el sello de Dios en su frente son los que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador en un tiempo. Eran cristianos, porque dice, o sea que se van a quedar muchos cristianos por no leer la palabra de Dios, por no congregarse. Y si saben que no hay palabra de Dios ahí, váyanse a otra iglesia. Por lo menos sana doctrina. Escuchen palabra de Dios por medio de predicadores, de evangelistas, que realmente predicamos la sana doctrina, que predicamos los juicios, que estamos advirtiendo a la humanidad que si no vienen a Cristo se van a quedar en la gran tribulación. Y vienen todos estos juicios de Dios. Busquen la palabra de Dios. No se conformen
con que les den a tole con el dedo. Entonces, la palabra de Dios dice ahí, ustedes lean los versículos que yo les di, se quedarán, porque dice que a los que no tenían el sello de Dios en la frente, o sea que va a haber muchos cristianos que se van a quedar o nos podemos quedar si dejamos de perseverar en la santidad para irnos en el rapto. Estos eran cristianos que se quedaron en la gran tribulación por su descuido de no prepararse. Y los que no tenían el sello de Dios en la frente eran los incrédulos que nunca recibieron a Cristo. Los que ahora, como en este momento, escuchan la prédica y no quieren entender ni recibir a Cristo Jesús. Yo les estoy hablando en base a la palabra de Dios, en Apocalipsis, en los juicios que vienen en el futuro. Estos incrédulos nunca recibieron a Cristo y prefirieron adorar a ídolos muertos por tradición. Y ateos que no creían ni en Dios ni tampoco creen en el diablo, lo que viene. Y cuando reaccionen será demasiado tarde. Y todo esto es triste. Y otro grupo de estos serán satanistas, hechiceros, brujos, instrumentos del diablo, los que no tienen el sello, la marca de Dios como propiedad de Él. No nos quedemos, iglesia de Cristo, pueblo de Cristo y amigos que nos escuchan. Vengan a Cristo y dejen sus tradiciones. Eso los llevará a condenación. Cristianos debemos estar luchando contra el pecado todos los días, reconciliarnos con Cristo todos los días y en cada momento. Miren en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel toca la trompeta, es la séptima trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es un anuncio que el mundo ha llegado a ser realmente el reino de Cristo. Y esto será en el milenio. Satanás estará encarcelado por 1000 años. Lean Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía, está hablando el apóstol Juan, otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Juan vio otra bestia y esta ayudará a la primer bestia. Recuerden que la primer bestia que sale del mar en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, es el último gobierno mundial de la historia y está formado por 10 reinos bajo el dominio del anticristo. Apocalipsis capítulo 17, verso 12, Daniel capítulo 2, versos 40 al 45. El mar representa muchas naciones. Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Satanás le concede su poder y su trono y lo usa contra Dios y su pueblo. Apocalipsis capítulo 17, versos del 8 al 11. Esta otra bestia va a ayudar a la primer bestia diciéndole al mundo que adore al anticristo y engañando a la humanidad mediante la realización de milagros engañosos, falsos, prodigios, todo eso. Esta segunda bestia es el falso profeta. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Sus 2 cuernos semejantes a los de un cordero significan su intento de engañar al presentarse como una persona amorosa, amable y cariñosa. Y con esa vocecita que tiene. Sin embargo, su carácter no es como el de un cordero, sino como el de un dragón. Mateo capítulo 7, verso 15. Lean cómo habla nuestro Señor Jesucristo. Este falso profeta promoverá una falsa iglesia ecuménica que adorará al anticristo. Lo logrará en gran parte mediante sus prodigios engañosos que realizará. En varios aspectos su ministerio será una falsificación. Esta doctrina ecuménica que va a promocionar el falso profeta es la religión del anticristo
y enseña la doctrina de la divinidad de la humanidad. Van a hablar así como habló Satanás, que se le metió a la serpiente, y así como le habló a Eva. Vamos a recordar. Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Satanás desde el principio de la raza humana ha tenido a los seres humanos, ha tentado a los seres humanos para que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y los seres humanos, al querer ser como Dios, se independizaron y se independizan del Dios Todopoderoso y se convierten en falsos dioses con D minúscula. Hay muchas sectas satánicas inventadas por el diablo, como la enseñanza de la nueva era hace hincapié en esta doctrina del anticristo. A todas estas personas las están preparando para la aceptación final de la bestia, del anticristo. La metafísica y muchos más sectas satánicas que están llevándose a miles de personas para que cuando venga el anticristo son las que van a adorar al anticristo porque están cegadas. Hay maldiciones en todas esas personas. Se está apoderando Satanás de las almas de todas esas personas que están en esas sectas satánicas, aceptando la mentira del diablo y rechazando la verdad de Cristo. Esta religión ecuménica es la única que va a estar en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No aceptarán ninguna otra, sino nada más para adorar al anticristo, y muchos que no aceptan la verdad de Cristo ahora, aceptarán la mentira del anticristo y se condenarán. Otros no aceptarán y los martirizarán y los matarán. Esto dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Aquí vamos a hablar de la imagen. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Amén. Todo esto y mucho más será la época del anticristo. Yo estoy hablando sintetizado, muy poco, pero será la época del anticristo, gobernando al mundo entero, gobernando el mismo Satanás dentro del anticristo. Sus ejércitos, escuchen, sus ejércitos estarán 100% diabólicos, porque los demonios entrarán en ellos. No habrá justicia porque la justicia es de Dios. Habrá solamente injusticia. Satanás pondrá sus propias leyes y los padres no podrán tener a sus hijos. Satanás se los va a arrebatar, se los va a quitar y van a hacer con ellos lo que se le dé la gana a Satanás y a sus ministros del diablo. Abusos y sacrificios. Habrá mucha sangre derramada. Habrá mucho derramamiento de sangre inocente. Porque eso es lo que le gusta al diablo, a Satanás. ¿Qué es lo que hacen en Halloween? Y muchos cristianos que dicen ser cristianos participan en las fiestas satánicas del diablo. Mientras que ustedes participan como son cristianos y participan en esas fiestas, haciéndose pasar por ángel de luz, poniendo diferente los dulces y lo que hacen, mentira del diablo y de los que dicen que son cristianos y siguen todavía eso, mientras que en ese momento hay sacrificios de doncellas, muchachitas vírgenes que se roban, niñas que violan primero, las martirizan y así en vivo les abren y les arrancan el corazón, los matan en vivo. ¿Y cómo lo sé? Porque yo escucho testimonios de exsatanistas.
Pero para que tú escuches eso, no lo escuches nada más así. Tienes que hacer oración primero y cubrirte con la sangre de Cristo y a toda tu familia, para que puedas escuchar eso. Volviendo a Apocalipsis capítulo 3, verso 15 acerca de la imagen. Se hará un decreto para matar a todos los que se nieguen a adorar al gobernante mundial y a su imagen. Yo me imagino que será un monstruo horrible la imagen que van a poner, con cuernos, que van a poner ahí como imagen. Porque de Satanás todo lo diabólico y lo demoníaco y todo lo horrible se espera de él. Yo me imagino que es un monstruo así grandote y él mismo se le va a infundir aliento, el mismo Satanás dentro de ese monstruo. A esta imagen se le permitirá infundir aliento para que hable y haga matar a todo el que no la adore. No nos quedemos en la gran tribulación. En otras palabras, pagarán con su vida muchos que se resistan al anticristo y se mantengan fieles a Jesucristo. Yo me pregunto, ¿por qué esperar ese tiempo y no venir a Cristo ahora? Preparémonos. Y no nos quedemos, pueblo de Dios, iglesia de Dios. Cristo nos ofrece una puerta de escape, es el arrebatamiento. Amigos que nos escuchan, Cristo te ama, Él quiere salvar tu vida. Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Y hacía, fíjense la imagen, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. La bestia, o sea, el anticristo, ganará el control económico total del mundo. Todos deben adorarlo y recibir una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender, que identifica a los seguidores de la religión mundial, promovida por el anticristo. Todos los que estén adorando al anticristo, los que están cegados, los que nunca creyeron la verdad de Dios, los que van a seguir y fácil se van a poner esa marca como propiedad de Satanás. Todos los que se nieguen a marcarse serán perseguidos con el fin de ser asesinados. Ninguno podrá comprar ni vender, solamente los que tengan la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, para todas las personas que realmente no creen que todo esto va a pasar, realmente pónganse en oración porque el espíritu del anticristo está gobernando en ustedes. Satanás va a querer marcar a todos, pequeños y grandes. Da a entender, niños, jóvenes y adultos. También da a entender los orgullosos que se sienten dioses, con D de minúscula, que se sienten con poder, que se sienten que son los grandes en la historia y los que no son así también. O sea, grandes, pequeños y grandes. Es a todos, ricos y pobres, millonarios, billonarios, trillonarios, y los que no tienen dinero también. Satanás va a querer marcar a libres y esclavos. A los que son libres del pecado del mundo y de Satanás, los va a querer marcar. Los que un día vinieron a Cristo, que saben la palabra de Dios, adoraron al Señor, predicaron, pastorearon. Y el diablo entró en ellos cuando encontró una puerta abierta. Dieron un paso atrás, se descuidaron espiritualmente y le dieron la espalda a Dios y a su palabra. Le dieron la espalda
a nuestro Señor Jesucristo y no se fueron en el rapto. Estos son los libres. La palabra de Dios nos dice que ahí va a haber muchos. Y a los esclavos que nunca quisieron creer el llamado de Dios como ahora se está haciendo, al arrepentimiento, y Dios los quiso salvar por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Cordero Santo. Entonces, a estos esclavos son esclavos del pecado, porque no han querido venir al arrepentimiento. Son esclavos del pecado, del mundo y de Satanás. Pues a estos sí fácil los vas a marcar porque ellos se van a dejar. Pero a los libres también los va a querer marcar como su propiedad. Y lo va a lograr. Y si no lo logra, los va a martirizar y a matar. Y miren, todos los que se pongan la marca de la bestia serán marcados como hijos de Satanás. Se mueren por todos los juicios que van a estar cayendo, se van al infierno y después la segunda muerte será en el lago de fuego que arde con azufre. Esto no es agradable para estarlo predicando, pero tenemos que saber, todos tenemos que saber. Y los primeros que serán arrojados en vivo al lago de fuego será la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. El Señor los envía vivos al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. La marca de la bestia dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 18, que es el 666. No hay tiempo para hablar de todo esto. Pero Iglesia de Dios, amigos que nos escuchan, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versos del 15 al 17. Nuestro Señor Jesús le da una comisión divina al apóstol Pablo para toda la creación, para ti que me estás escuchando, para toda la humanidad y para mí también va. El apóstol Pablo, quien antes era Saulo, perseguía a los cristianos. En sí, a quien perseguía era a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo que lo ponía como ministro y testigo de lo que estaba pasando en su conversión, porque él antes era Saulo. Pero el Señor le habló y le dio un ministerio y le dijo que hablara de su conversión, cómo el Señor, de dónde lo sacó y lo que hizo en él. Por eso es importante dar testimonio de Dios en lo que ha hecho en nuestra vida. Nuestro Señor Jesús envió a Pablo como ministro y testigo para dar a conocer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 26, verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este versículo es lo que nuestro Señor Jesús desea de la predicación del Evangelio a los perdidos. Amén. Vamos a ver unos puntos. Para que abra sus ojos. Satanás ha cegado a los perdidos respecto a la realidad de su condición perdida y a la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo nombra a Satanás como el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Lo único que les abrirá el entendimiento es predicarles a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 5, Efesios capítulo 1 verso 18. Es por eso que todo el que predicamos, toda persona que predicamos, tenemos que tener ese amor por nuestro prójimo. Tenemos que ponernos en el lugar de los que están perdidos, en el lugar de que si se mueren sin Cristo van al infierno y después juicio final y el juicio en el gran trono blanco y después el lago de fuego. Es por eso que el amor de Dios tiene que estar dentro de nosotros para hablar con la verdad, ponernos en su lugar. Que en el infierno
No, nunca muere. Dice la palabra de Dios que en el infierno el gusano nunca muere. Que las llamas que arden, llamas por todo el tiempo, están ellos ardiendo en llamas. Si no me equivoco, lean en Mateo capítulo 10, verso 28, creo es. Ahí habla sobre el infierno. Bueno, punto número 2, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Satanás es el gobernante del mundo, así que todos los que están sin Cristo están en tinieblas, están en el poder de Satanás y esclavizados al pecado en su poder. El espíritu de Satanás obra en todos los pecadores, en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2. Porque todo aquel que no ha venido a Cristo andan siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, es decir, de Satanás. Punto número 3. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Se obtiene el perdón de pecados solamente mediante la fe en Cristo. Está basada en su muerte expiatoria en la cruz y con la sangre que Él derramó lava los pecados y los borra de un arrepentimiento que viene, de un arrepentido más que nada y que viene con un arrepentimiento genuino que viene a Cristo. Lo acepta como Señor y Salvador en su vida. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó ya la deuda por el pecado y por el pecado humano y a un precio muy alto. Y se estableció el plan de salvación. Amén. Mateo capítulo 27, verso 50. Punto número 4. Herencia entre los santificados. El que recibe perdón, liberación de dominio del pecado y de Satanás, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Después que entra, después de haber recibido ese bautismo, entra el Espíritu Santo a vivir dentro de uno. Él nos ayuda a separarnos del mundo, a consagrarnos más a Dios. Vivimos en comunión con Dios porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, toda persona es salva por la fe en Cristo, que ha venido de las tinieblas a la luz, ha venido del poder de Satanás a Dios. Por la fe en Dios recibió perdón de pecados y tiene una herencia grande, la mejor herencia entre los santificados, la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Aleluya. Pero se obtiene el perdón de pecados solamente mediante la fe en Cristo. Y esta está basada en la muerte expiatoria en la cruz. Porque así con la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, con esa sangre lava nuestros pecados y los borra. Pero tenemos que venir con un arrepentimiento genuino. Así es que recuerden que Satanás es el gobernante de este mundo. Así que todos los que están sin Cristo, yo lo vuelvo a repetir, están en tinieblas. Están en el poder de Satanás y esclavizados al pecado y en su poder. El espíritu de Satanás obra en todos los pecadores, en los hijos de desobediencia. Bueno, pero Cristo nos ofrece vida eterna. Cristo te ama y Él quiere salvarte. Hoy es el día de tu salvación. Recuerden que ya ahorita en unos minutos vamos a hacer en poquito tiempo, vamos a hacer la oración de fe para salvación. Gloria a Dios. Aleluya, Señor.
Hoy es el día de tu salvación. No rechaces tu salvación hoy. Cree la verdad de Dios, cree en su palabra. Otro día puede ser demasiado tarde. Al rato puede ser demasiado tarde. Hay una bala perdida, un accidente, un paro cardíaco, no lo sabemos, que nos pase la muerte física. Mañana puede ser demasiado tarde. Así es que no te vayas hoy sin Cristo, sin hacer la oración de fe para salvación. Y para todas las personas que creen que están tibias, que creen que han dado un paso atrás, que no se están congregando, hagan otra vez la oración de fe para salvación. Reconcíliense con el Señor, oren al Señor y que el Señor los guíe a una iglesia de sana doctrina. Perfecta nunca la vamos a encontrar porque nadie somos perfectos. Aquí el único perfecto es Cristo, es Dios. Así es que vamos a la última cita bíblica para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 13. Recuerden que hablamos sobre el sello, la marca del Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 1, verso 13. En Él, o sea, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Como sello, el Espíritu Santo se da a los creyentes por marca de propiedad de Dios. Dios marca al creyente como suyo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. Por eso cuando se le da la orden a las langostas, que son demoníacas, que son demonios que han salido y entraron en esas langostas y son grandes, para martirizar a los hombres, les dijo que a los que no tuvieran el sello, la marca de Dios, el sello en sus frentes. Pero al decir eso se quedan muchos cristianos. No nos quedemos, iglesia de Dios, pueblo de Dios. El creyente tiene la evidencia de que es hijo de Dios. Bueno, pero no sé si les di la cita. Como sello, lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo se da a los creyentes como marca de propiedad de Dios. Dios marca al creyente como suyo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. El creyente tiene la evidencia de que es hijo de Dios adoptado. Sabemos que de verdad pertenecemos a Dios cuando el Espíritu nos regenera y nos renueva. Les voy a dar 2 versículos. Juan capítulo 1, versos del 12 al 13. Juan capítulo 3, versos del 3 al 6. Nos libra del poder del pecado. Romanos capítulo 8, versos 1 al 17. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Miren, los que no saben ¿qué es el Espíritu Santo? No tengo aquí las citas bíblicas, pero lo dice, creo que está en el libro de Juan. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dios se hizo carne en Jesús. Es Dios quien se hizo carne en Jesús. Es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar en todo y nos fortalece porque es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo carne en Jesús. Se me hace que Juan capítulo 1, verso 14, ustedes lo pueden leer. Hoy Dios nos está hablando. Vienen tiempos muy difíciles. Vigilemos, ayunemos, oremos, perdonemos, pidamos perdón también a quienes ofendemos, amemos a Dios y a nuestro prójimo. Dejemos que Dios nos santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y podamos volar en el rapto, iglesia de Dios. Amigos que nos están escuchando, ustedes también pueden, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Esta es la única puerta de escape, el arrebatamiento.
para no quedarnos en la gran tribulación, mucho menos conocer al anticristo, al mismo diablo, al mismo Satanás dentro de ese personaje. Preparémonos porque nuestra herencia es con Dios para vida eterna. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. De verdad que el Señor nos ha estado hablando, nos habló en la conferencia pasada, viene tribulación y tú tendrás que luchar por tu vida. Él sabe en qué condición espiritual estamos cada uno de nosotros. Él sabe todo lo que nos necesitamos, pero Él nos ofrece vida eterna. Él nos ofrece vida eterna para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una oración por todos los que estamos escuchando esta conferencia. Padre amado, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos aquí ante tu divina presencia. Tu palabra se ha hablado, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si en algún momento yo me equivoqué, pero te pido, Señor, que los guíes de acuerdo a los versículos correctos por si yo en algo me he equivocado. Padre, yo todavía estoy en esta carne. Perdónanos, Señor, a todos. Padre, yo te pido perdón por todo lo que te ofendemos en cada momento, en cada momento, Señor, con la mirada, con el pensamiento, con los sentimientos, con las palabras, con las acciones, con la desobediencia. Padre, por favor, perdónanos. Guíanos, Señor, siempre en tu camino, Padre, que no nos desviemos, que no desobedezcamos tu palabra. Padre amado, bendito Rey, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, que guíes con tu Santo Espíritu a todas las personas que son inconversas, que no te han aceptado como Señor y Salvador. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, rompemos, Señor, todo yugo del diablo, Padre, que los tiene atados, que los tiene con una venda en los ojos, que los tiene tapándole los oídos, que no les resplandezca la luz del Evangelio. Rompemos en el nombre de Jesús ese yugo, Señor. Lo rompemos en el nombre poderoso de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Y declaramos, Señor, luz divina, Padre, que entre la luz del Evangelio en todas las personas que no creen, en sus familias, en su descendencia, Señor, que les resplandezca la luz, que puedan entender la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Señor, los declaramos, Señor, que son salvos en el nombre de Cristo Jesús, porque van a hacer la oración de fe para salvación, Padre, porque solamente sabemos que la única puerta, el único camino, el único que nos da vida, eres tú, Señor mío Jesucristo, como dice en Juan capítulo 14, verso 6, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie podremos ir al Padre si no es por ti. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que todas estas almas que te reciban hoy, Señor, o cuando escuchen esta prédica, o cuando escuchen otras prédicas de sana doctrina, que hacen el llamamiento, Señor, para la oración de fe para salvación, sean salvos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, rechazamos, Padre, en la vida de todas las personas inconversas, todas esas sectas satánicas, doctrinas de hombre que las van a llevar a condenación, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús les resplandece la luz del Evangelio, la única palabra tuya, Señor, que va a llevarnos a vida eterna a todos. Padre, gracias por tu bendita misericordia, Señor. Guía a todos, Señor, a todo mi prójimo, Señor, a todas las personas inconversas, Señor, a todas las personas, Señor, hermanos en Cristo, que un día te aceptaron, que se han enfriado, que se han entibiado, Señor. Vuélvelos otra vez en el camino, Señor, donde estuvieron. Trae a todos al camino, Señor, que nos lleva para la herencia de vida
vida eterna, para nuestra salvación, Padre. Trae a todos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que vengan, Señor, han oído tu palabra, Señor, y que vengan a Cristo Jesús, Señor, porque Él es la única puerta de salvación, porque tú, Señor, mandaste a tu Hijo unigénito para que perdiera su vida, Señor, para dar tu vida y para que a nosotros nos resplandezca la luz del Evangelio y tengamos vida eterna y vida en abundancia contigo. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues para todos los que no han hecho esta oración y los que creen que pueden reconciliarse con el Señor porque han dejado la palabra de Dios y han dejado la forma de vivir la palabra de Dios, se han ido al mundo, pero vuelven a regresar, vuelvan a hacer la oración de fe para salvación y manténganse en el camino, en el camino del Señor que nos va a llevar a la vida eterna. Y esa es nuestra herencia para vivirla con Él. Amén. Pues vamos a hacer la oración y ustedes van repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido y he ofendido a tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas, Señor. Señor Jesús, yo confieso con mi boca, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy, Señor, me consagro a ti para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme solamente para ti. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Yo quiero caminar en luz y no en tinieblas. Señor, te pido que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Y para todos aquellos que hicieron esta oración, para todos los que recibieron a Cristo, les voy a leer en Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y yo quiero decirte que hay fiesta en el cielo, porque tú te arrepentiste. Hay fiesta en el cielo por tan solo un pecador que se arrepienta. Amén. Lucas capítulo 15, verso 10. Padre amado, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Aquí están todos estos hermanitos que te recibieron, Señor, que son hermanos en Cristo. Cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, guíalos con tu Santo Espíritu, Señor, para que vayan en tu camino, para que no se desvíen, no den un paso atrás, que encuentren una iglesia de sana doctrina, Señor, y que ellos tengan la herencia que tú nos has prometido, vida eterna. Que todos, Señor, tengamos la herencia de vida eterna, para estar contigo y disfrutar contigo por la eternidad. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de ustedes reciban las bendiciones del Altísimo, para ustedes y sus familias, para su descendencia, y que estén cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Cordero Santo, Jesucristo. Amén.